Muy buenos días a todos de nuevo, muchas gracias, bendiciones, bienvenidos. Gracias por querer seguir sanando juntos, estudiando juntos, compartiendo juntos la enseñanza de Jesús a través de un curso de milagros. Hoy vemos el material de ausencia de felicidad y las preguntas más comunes en torno a un curso de milagros. Vamos a hacer esta conexión con San Miguel Libre, que aparecerá por Facebook en breve. Y ahora mismo vamos a darle paso en cuanto se conecte. San Miguel. Vamos a ir haciendo nuestra habitual invocación de la página 30, que dice así: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Gracias, Maestro Jesús. Gracias, hermanos amorosos. Vamos a ver si aparece San Miguel. Aquí está. Gracias. Paso. Gracias, San Miguel. Bendiciones. Bendiciones, buenos días, hola. Muy buenos días. Qué bien compartir, hermano milagroso. Gracias por tu presencia. Muy bien, pues pareciera que no tienes el libro todavía, ¿verdad? Todavía no. Vale, pues vamos a seguir leyendo desde la página 12. Estamos en la introducción, una abogada de mediana edad, y dice así: así pues, el periodo de luna de miel no duró mucho para mí, a medida que el otro aspecto de las pistas de Helen y Bill se hacía dolorosamente al principio bastante claro. Helen y Bill eran personas mucho más complejas de lo que me habían parecido originalmente. Mis reacciones iniciales hacia ellos ciertamente no eran desacertadas, simplemente incompletas. El amor que yo sentía por Helen y Bill, su dedicación a Dios y a un curso de milagros que yo reconocí desde el principio, jamás disminuyó en mi mente. Pero otra dimensión en ellos comenzó a alborear lentamente en mi conciencia, la cual yo intentaba sofocar por un tiempo. Había allí dos personas bondadosas e inteligentes, nada menos que psicólogos clínicos, con quienes yo era capaz de platicar abiertamente de mi relación con Dios y con Jesús y encontrar total comprensión. Es más, ellos eran, después de todo, las dos personas responsables de este extraordinario libro que yo comenzaba a ver como el punto central de mi vida, la culminación de mi viaje pasado y el cimiento para el resto de mi tiempo aquí. Pero también podía ver la enorme dificultad que ambos experimentaban al vivir en el mundo, aunque las apariencias y logros profesionales mostrasen lo contrario. Y sobre todo, podía ver el terrible enredo en el cual se encontraba su relación interpersonal. En resumen, la situación era escasamente el Camelot espiritual con el cual creía haberme topado. Más bien era, comenzaba yo a reconocer, un complejo semillero de angustia y de odio, paradójicamente combinado con la dedicación genuina a Helen y a Bill, a Dios y al curso. La dedicación genuina de Helen y Bill a Dios y al curso, sin mencionar un amor y preocupación de uno por el otro.
Esta paradójica, página 13, esta paradoja en su relación, a la cual retornaré en capítulos posteriores, también era el reflejo de la antes mencionada paradoja dentro de la misma Helen, un fenómeno que se manifestaba en su disociación de dos casi enteramente separados yo's, lo que un curso de milagros denomina como mentalidades correcta y errada, las cuales representan a Dios y al ego. Esta paradoja, repito nuevamente, es el tema central de este libro, el cual tiene en sí tres partes. La parte 1 detalla este conflicto interno de Helen, el cielo y Helen. ¿Cómo se manifestó en sus primeros años? Se fundamenta principalmente en la autobiografía de Helen, la cual presento en una forma tan corregida como sentía que estaba autorizado a hacerlo y en la cual intercalo mis propios comentarios. Aquí hay una llamada número 3 que dice: Helen y Bill me habían nombrado su archivista de todo el material relacionado con un curso de milagros, el cual incluía las libretas originales de Helen y todos los subsiguientes manuscritos mecanografiados del curso. Los derechos de autor de este material me pertenecen y aparecen bajo el título de The Unpublished Writings of Helen Schucman, Volumes 1 to 22. Escritos inéditos de Helen Schucman, volúmenes del 1 al 22. Estos escritos incluyen también la autobiografía de Helen mencionada antes, correspondencia entre Helen y Bill y entre Helen y yo, los sueños de Helen, disertaciones o composiciones para estudios universitarios de licenciatura y posgrado, etc. Cito extensamente de estos escritos en los capítulos subsiguientes. Bueno, pues gracias, Sanken Wapnik, por ponerlos a disposición de todos, porque lo que parece pertenecernos en este mundo ilusoriamente de forma individual, en realidad es compartido, ¿verdad? Por todos. San Rodrigo Calderón CDM, San Wilmar Peña, San Toribio Cepa Fernández, Santa Marjoris de Matos, gracias, bendiciones a todos. Y seguimos leyendo, estamos en la página 13. La parte 2 de este libro describe ampliamente cómo Helen y Bill se conocieron y cómo ocurrió la escritura de un curso de milagros. Y aquí uso ampliamente el material personal dictado a Helen durante las primeras semanas de su labor como escriba del curso. Además, cito extractos relevantes de los sueños de Helen, así como las cartas que Helen le escribió a Bill y notas del diario personal de Bill. En la parte 3, retorno al periodo de mi asociación con Helen y Bill, la cual comenzó básicamente en 1973, y específicamente evoco mis reminiscencias personales de Helen para discutir sus dos lados y la resolución última de este conflicto. Una vez trascendida esta dualidad, solo permaneció su único ser. Así pues, las partes 1 y 2 cubren el lapso desde la niñez de Helen hasta el otoño de 1972, cuando ella concluyó su labor como escriba del curso. La parte 3 de este libro cubre el periodo final de su vida, de 1973 a 1981, en que yo estuve tan íntimamente relacionado con ella. Pues muchísimas gracias. Pasamos ahora a la parte 1, los primeros años. Y lo que tenemos es la introducción a la parte 1. El título principal de los capítulos de esta primera parte, El cielo y Helen, fue tomado de un trabajo que Helen había escrito en la escuela de posgrado, alrededor de 10 años antes de que comenzara su labor como escriba de un curso de milagros. Este trabajo cumplía con una tarea de describirse un problema específico en nuestras... Este trabajo cumplía con una tarea de que describiese un problema específico en nuestras vidas
y cómo lo habíamos resuelto finalmente. El problema que Helen eligió fue la preocupación que ella tuvo toda la vida con Dios e introdujo el artículo de la siguiente manera. Esta es la historia de mi búsqueda de Dios. Comenzó cuando yo era muy niña y terminó hace comparativamente muy poco. En una nota algo tentativa, obviamente escrita, repito, años antes del curso. El que ustedes piensen que yo encontré o no una solución al fin depende en buena medida de cómo vean el problema en sí. Ciertamente podrían decir que, desde un punto de vista, no lo resolví en absoluto, puesto que en la cuestión de Dios no llegué a ninguna conclusión, a conclusión alguna. Sin embargo, podrían decir que el problema no era enteramente religioso desde su comienzo, de modo que solucionarlo en términos religiosos realmente no es esencial. De cualquier manera, sí, superé una gran preocupación con toda la cuestión, y eso de por sí es un tipo de solución. Y sigue diciéndonos San Kenneth Wapnick, obviamente, como la misma Helen afirmara posteriormente, ese no fue el verdadero final de la historia. En su autobiografía inédita, una amalgama de varias versiones editadas que se describirán dentro de poco, Helen recordaba cómo ese trabajo del posgrado había rastreado su temprano interés en la religión. Y sigue diciendo literalmente, a través de una larga serie de decepciones a través de una larga serie de decepciones a un sentido de resignación y derrota, una larga y desalentadora búsqueda de Dios, y obviamente estaba escrita desde un punto de vista psicológico más bien que religioso. Ese era el marco conceptual al cual había llegado en esa época y el nivel en el cual esperaba totalmente que permaneciera tanto profesional como personalmente. Y sigue diciéndonos San Kenneth Wapnick, este libro, por el contrario, está escrito desde el punto de vista opuesto, religioso más que psicológico, una opinión con la cual Helen estuvo de acuerdo posteriormente. Así que la parte 1 se nutre bastante del trabajo que Helen escribió para sus estudios de posgrado, el cual sirvió de base para la antes, página 18, para la antes mencionada autobiografía, y la cual existe en 8 versiones y media, similares en buena medida. La primera fue el trabajo escrito que ella le entregó a la Universidad de Nueva York. 4 y media más son las primeras versiones corregidas por Helen del trabajo para su autobiografía. La segunda parte fue corregida por ella 2 veces, de ahí la mitad. La corrección de Helen, más tarde combinada con la mía, la corrección nuestra mecanografiada nuevamente por Helen, la cual contenía todavía otros cambios. Helen era una editora compulsiva. Finalmente, había otro trabajo escrito para el posgrado, el cual trata de sus primeros años totalmente distinta de las demás, en la ausencia de cualquier énfasis religioso, aunque aún contenía algún material religioso. En mis citas aquí he seleccionado la forma que era más consecuentemente utilizada por Helen, así como el material que conozco, basado en mis discusiones con ella a través de los años, el cual es más cercano a la experiencia de ella. Finalmente puedo advertir que las experiencias de Helen, las cuales ella relegó a lo psicológico al escribir sobre las mismas, claramente no se ajustan a clasificación psiquiátrica alguna. El Manual Diagnóstico y Estadístico de la Asociación Psiquiátrica Americana no tiene categoría alguna para la experiencia espiritual auténtica, sin mencionar la labor de escriba, sino que más bien sus reacciones a esta voz interior de Jesús reflejaban una vida de conflicto entre esas dos partes de su personalidad. El cielo o Helen, Dios o el ego. Llamada número 4 a pie de página. La palabra ego
se utiliza en el curso para denotar el falso yo que se fabricó en oposición a y como sustituto para el ser de Cristo que Dios creó y el cual es nuestra verdadera identidad espiritual. Sigo leyendo el texto. En otras palabras, para Helen, la pregunta básica era: ¿soy una hija de Dios o una hija del ego? Su vida personal entera reflejaba una vacilación entre estos dos polos. Y comenzamos nuestra historia con un relato de este conflicto. Como vemos, San Kenneth Wapnick, que era psicólogo también, ya da muestras aquí de que esto no es una locura. Todos los que de alguna manera tenemos formación académica con respecto a la ilusión de locura en el mundo, tenemos claro que este libro nunca podría catalogarse como el libro de un curso de milagros, nunca podría catalogarse como los delirios de una mente en brote psicótico, ¿no? O los delirios de un esquizofrénico, de un paranoico, porque tenemos muy claro que lo que sale de una mente que se ha dejado llevar por el ego en un brote psicótico es un discurso inconexo que cuando se intenta hilar no tiene ningún sentido. En cambio, como vemos en el texto del curso, lo que hay es una manifestación de que el Hijo de Dios es inocente, se nos ofrece otra manera de pensar, otro sistema de pensamiento, uno sano, uno cuerdo, y por lo tanto una alternativa a la proyección del mundo de separación que veíamos antes, un cambio de paradigma. De la radicalidad de este cambio es lo que parece surgir la idea de que manifestaciones como que el mundo no existe puedan parecer una locura, pero ciertamente es que si aceptamos mínimamente que este paradigma que aceptamos de la no dualidad pueda ser cierto, cuando lo vemos desde esta perspectiva, lo que es una locura es pensar que el mundo haya podido existir en alguna ocasión, ¿verdad? Eso era lo que realmente era una locura. El manual de diagnóstico al que se refiere es el manual del DSM-5 actualmente, en el que se recogen todas las clasificaciones de tipos de locura, en los que ahora calificamos lo que llamamos estar loco, ¿no? ¿Qué pasa? Que la realidad es que todos antes de perdonar estábamos locos, estuviera recogido en un libro de categorías de locura o no. Por eso lo que hay que reconocer es que antes de perdonar yo he estado loco, aunque no lo reconozcamos así, no lo reconociéramos antes, ¿no? Todos estábamos locos, todos creyendo poder sufrir, estábamos locos, todos, siempre que no estábamos en un estado de perfecta dicha, siendo conscientes de que esto era un sueño, estábamos locos. Ya creyéramos que estábamos muy felices o muy tristes, o en cualquier grado de ese paquete de felicidad, creyendo que el mundo era lo que nos producía la felicidad, estábamos locos. No son locos solamente los catalogados así por el mundo de la forma, ¿verdad? Por los sanadores no sanados, sino todos estábamos locos antes de perdonar. Pues vamos allá con el capítulo 1, El cielo y Helen, introducción. Estamos en la página 19, que dice así: mucho más allá de todas las circunstancias materiales y psicológicas de la vida de Helen, se puede encontrar una tensión subyacente que fluye a lo largo, casi desde su nacimiento, y que en su intensidad adopta proporciones cuasi cósmicas. Era un conflicto entre dos identidades que se excluyen mutuamente y un conflicto que pareció no haberse jamás resuelto en verdad, ciertamente no en la percepción del mundo. La dinámica de este conflicto fundamental es central para que se entienda la vida de Helen.
tanto previa a su labor como escriba de un curso de milagros, así como durante y posterior a esa labor. Poco después de haber comenzado a dictarle el curso a Helen, Jesús le regaló lo que se llama una revelación especial, la cual refleja en realidad el ser espiritual de Helen, al cual me referí en el prefacio. Él le dijo, textualmente ahora, eres totalmente hermosa, un perfecto rayo de luz pura. Ante tu hermosura, las estrellas quedan paralizadas y se inclinan ante el poder de tu voluntad. ¿Qué saben los niños de su creación, excepto lo que su creador les dice? Fuiste creada por encima de los ángeles porque tu función entraña la creación, así como la protección. Tú, que eres a imagen del Padre, necesitas hacerle reverencia únicamente a Él, ante quien me arrodillo contigo. Una referencia a una experiencia que Helen tuvo antes de que fuese la escriba del curso. Véalo más adelante, página 106. Página 106 de este mismo texto. El siguiente episodio retornó a Helen a la Tierra, como quien dice, y al más usual antagonismo entre ella y Bill, esta vez con Helen en el papel de victimaria y Bill el de víctima. Más bien es el siguiente. Esta segunda serie terminó muy inesperadamente dados los cuadros anteriores con una nota de logro y hasta de gloria. Las características de estos episodios de cambios rápidos de una dimensión a otra, dicho sea de paso, también se encontraba en su experiencia cotidiana normal, como expondré en un capítulo posterior. Y ahora dice esta experiencia. Me encontraba en un amplio salón en el piso superior en el edificio de una iglesia. Bill, sentado ante un gran órgano anticuado de iglesia, estaba tocando el coro Aleluya de Handel. Su rostro radiante de dicha. Finalmente habíamos logrado nuestra meta. Yo estaba de pie en la parte posterior del salón, frente a un sencillo altar de madera color marrón, sobre el cual había escritas dos palabras, una arriba de la otra. No puedo imaginar un par de palabras menos apropiado. La palabra superior era Elohim, la cual no reconocí en el momento. Más tarde descubrí que es la palabra hebrea para Dios. La otra palabra, Evoé, reconocí que era el grito de las bacantes griegas, las mujeres que festejaban en los ritos de Baco. Página 107. Mientras lo contemplaba, un rayo dentado procedente de la parte posterior del salón cayó sobre el altar y borró totalmente la segunda palabra. Únicamente Elohim permaneció, con sus brillantes letras doradas, resaltando en austera sencillez contra el fondo marrón del altar. La música alcanzó un crescendo y una figura delineada en brillante luz salió tras del altar y se acercó a mí. Al reconocer que se trataba de Jesús, comencé a arrodillarme, pero él se dirigió hacia el lugar donde yo estaba y se arrodilló a mi lado ante el altar, diciendo: preferiría arrodillarme ante tu altar que tenerte arrodillada ante el mío. Bill se levantó del órgano y se arrodilló al otro lado de él. Y entonces una voz, con la cual habría de familiarizarme progresivamente, dijo silenciosa e inequívocamente: ese altar está dentro de ti. El impacto fue tan intenso que rompí a llorar y no recobré mi compostura durante algún tiempo.
Y nos dice San Kenneth Wapnick en este punto, seguimos en la página 107. Esta visión estaba entre las más poderosas y significativas de la vida de Helen y reflejaba el retorno a su más profundo ser, al ella haber elegido irrevocablemente desprenderse de su ego, simbolizado por la palabra egoé. Al tomar la decisión a favor de Dios, solo su memoria permanecería en la mente de ella. El efecto inmediato de esa elección, como se experimentó en este mundo, fue el unirse con Jesús y con Bill, lo cual constituyó el punto culminante de esta visión. El decidirse por Dios vino a través de su unión con Jesús, quien representa al ser sacerdotisa en Helen, la inocencia de Cristo. Esto le permitió a ella, entonces, unirse a Bill, quien es percibido ahora como la imagen de la inocencia de Helen, proyectada desde su mente. Esta inocencia vino a ser simbolizada más adelante en el curso por la imagen de la faz de Cristo. Bill era la lección especial de aprendizaje de Helen, y al perdonarle los pecados que percibía en él, ella estaría perdonando los suyos propios. Así pues, al fin sería capaz de recordar su verdadero ser. El mensaje culminante de la voz interior del Espíritu Santo, ese altar está dentro de ti, significaba por supuesto que la visión externa simplemente reflejaba el altar interno de su mente, donde se hizo la elección. Pues, como vemos, lo podemos leer otra vez en la página 19. Eres totalmente hermosa, un perfecto rayo de luz pura. Ante tu hermosura, las estrellas quedan paralizadas y se inclinan ante el poder de tu voluntad. ¿Qué saben los niños de su creación, excepto lo que su creador les dice? Fuiste creada por encima de los ángeles porque tu función entraña la creación así como la protección. Tú que eres a imagen del Padre, necesitas hacerle reverencia únicamente a Él, ante quien me arrodillo contigo. Una referencia a una experiencia que Helen tuvo antes de que fuese la escriba del curso, que es lo que hemos visto en la página 106. ¡Qué hermosura!, ¿verdad, hermanitos milagrosos? Lo que acabamos de leer. Y fijémonos que ahora me ha venido más clara todavía la comprensión de a qué llama Jesús a los ángeles, a los pensamientos milagrosos, para aquí, para el Pensamientos mundo. amorosos, ¿no? Sí, pero como formato de milagros, porque fíjate que lo que aquí diferencia es que fuiste creada por encima de los ángeles, porque tu función es la de crear. Quiere decir que en el reino de los cielos creamos, somos co-creadores con Dios y aquí obramos milagros. Compartimos los ángeles, compartimos los pensamientos amorosos. Por eso también en la lección de invoco el nombre de Dios y el mío propio, que es el mío propio, se nos dice que invoca el nombre de Dios y los ángeles estarán ahí a tu alrededor, revoloteando junto a ti para mantenerte en la cordura de tu santidad. Los ángeles, los pensamientos amorosos, vienen a nuestro encuentro. Y qué maravilla de escena nos ha planteado el maestro Santa Helen, San William, nos trae a colación el maestro Kenneth Wapnick, de ver que Jesús se inclina con nosotros, se pone a nuestro lado para arrodillarse ante Dios. Esa es la parte que también vemos en el texto cuando se nos habla de la reverencia que debe ser solo ante Dios, ¿verdad? No ante nuestros hermanos, ni siquiera ante nuestro hermano mayor. Sí que merece respeto por ser un hermano mayor y merece que le sigamos, ¿no? Que a donde nos diga vayamos por mayor experiencia, pero no reverencia en el sentido de mayor rango, puesto que los que son del mismo rango, nosotros, el Hijo de Dios, es solo ante Dios a quien tendríamos que querer arrodillarnos, ¿no? En el sentido de reconocimiento de la mayor grandeza del Padre o la idea de que estamos todos englobados
en Dios. Es únicamente eso. Porque una vez que nos inclinamos, hacemos nuestra la idea de que Dios sea nuestro creador, ya no nos peleamos más con la idea de que Dios sea nuestro Padre, ya no tenemos ese problema de la autoridad. Una vez que aceptamos que Dios es nuestro autor, pues somos uno con Él y en Él, porque en el reino de los cielos simplemente no hay diferencias entre el Padre y el Hijo, ¿verdad? Nos inclinamos ante la verdad y entonces nos hacemos uno. Al servir al universo, el universo nos sirve. Todas estas ideas son lo mismo. El punto al que me estaba haciendo referencia, al que estábamos haciendo referencia, es el capítulo 1, el significado de los milagros, donde dice, párrafo 3, ¿lo quieres leer tú? ¿Tienes ahí el texto? No, el texto no lo tengo. No, Gilda, no lo tengo. Vale, pues lo leo yo. Vale, gracias. La reverencia se debe reservar solo para la revelación, a la que se puede aplicar perfecta y correctamente. No es una reacción apropiada hacia los milagros porque un estado de reverencia es un estado de veneración, lo cual implica que uno de rango inferior se encuentra ante su creador. Tú eres una creación perfecta y deberías sentir reverencia solamente en presencia del creador de la perfección. Un milagro es, por lo tanto, un gesto de amor entre iguales. Los que son iguales no deben sentir reverencia los unos por los otros, pues la reverencia implica desigualdad. Por consiguiente, no es una reacción apropiada hacia mí, nos dice Jesús, como vemos en el gesto que le hace de cuando ella va a arrodillarse ante Jesús, él le pide que se levante y que se arrodille a su lado para alabar al Creador, ¿no? Por consiguiente, no es una reacción apropiada hacia mí. Un hermano mayor merece respeto por su mayor experiencia y obediencia por su mayor sabiduría. Si yo te digo que este es el camino, hazme caso, es a lo que se está refiriendo, ¿verdad? También merece ser amado por ser un hermano y devoción, si es devoto. Es tan solo mi devoción por ti lo que me hace merecedor de la tuya. No hay nada con respecto a mí que tú no puedas alcanzar. ¡Qué hermosura! No tengo nada que no proceda de Dios. La diferencia entre nosotros, por ahora, porque es temporal, estriba en que yo no tengo nada más. Y nosotros parece que todavía tenemos algo de ego, ¿no? Aunque eso no tiene por qué seguir siendo así. Esto me coloca en un estado que en ti es solo latente. Como hemos visto en el capítulo 22, que lo veíamos ayer y al final esta mañana, llega un momento del camino en el que hay que decirle al ego, hasta luego, ego. Hasta nunca más. Como Hasta se luego, dice Luca. en italiano cuando... Eso es, hasta luego, ego. En italiano no dicen adiós, ¿verdad? No dicen adiós, porque significa que ya no te vuelves a ver. Pues entonces, en italiano se dice arrivederci, chao, ¿no? Ci vediamo dopo, hasta luego, ¿no? Pero no dicen adiós. Porque fíjate que además el juego de palabras, qué interesante. Adiós, adiós, vete a Dios. Pues sí, entonces al ego le decimos vete a Dios, se lo entregamos a Dios porque no le queremos volver a ver, ¿verdad? Adiós con el ego. Nunca más la separación. Pues ahora sí, nos vamos con la segunda parte de la conexión. Nunca más. Puedes... Sí. Nunca más, nunca más. Puedes coger el libro. Ya seguiremos mañana con ausencia de felicidad. Absence from felicity. Estamos en Y nos habíamos quedado... en el párrafo 3. Nos habíamos quedado en la pregunta 3, quieres decir. La pregunta 3, correcto. Pregunta. Correcto. Yo he dicho párrafo. Gracias. Página 3. Sí. ¿Cuál es la naturaleza de la vida? En un curso de milagros, la vida tal como Dios la creó no tiene nada que ver con lo que llamamos o conocemos como vida en el cuerpo.
La vida es espíritu, no material, no dualista y eterna. Quizás la afirmación más clara en el curso acerca de la existencia de la vida, qué es y qué no es, aparece en este pasaje muy poderoso tomado de las leyes del caos, en el capítulo 23 del texto. Este comienza con una narración y mofa benigna de nuestra adoración del cuerpo. ¿Mofa benigna qué significa? ¿Se ríe? Pues una mofa es una burla. Sí, una mofa es una burla Una que burla, correcto. digamos que Jesús se jacta de nosotros, se ríe de Es nosotros en benigna. el sentido, pero Jesús, fíjate que lo que se ríe del ego. Jesús nunca se reiría del Hijo de Dios. Jesús lo que se quiere es reír del ego con nosotros, porque hay que reírse de la loca idea. Esa sería la aclaración, ¿no? Es el capítulo 23, Ajá. el epígrafe 2, 2, el párrafo el párrafo 18. 18. Lo voy a leer desde aquí. Capítulo 23. ¿Puedes acaso darle vida a un esqueleto pintando sus labios de color rosado, vistiéndolo de punto en blanco, acariciándolo y mimándolo? ¿Y puede acaso satisfacerte la ilusión de que estás vivo? Fuera del cielo no hay vida. La vida se encuentra allí, el cielo donde Dios lo creó. En cualquier otro estado que no sea el cielo, en el mundo físico, la vida no es más que una ilusión. En el mejor de los casos, parece vida, cuando el cuerpo está vivo. En el peor, muerte, cuando el cuerpo muere. Ambos son, no obstante, juicios acerca de lo que no es la vida, idénticos en su inexactitud y falta de significado. Fuera del cielo la vida es imposible, y lo que no se encuentra en el cielo no se encuentra en ninguna parte. Fuera del cielo lo único que hay es un conflicto de ilusiones, de todo punto insensato, imposible y más allá de la razón, aunque se percibe como un eterno impedimento para llegar al cielo. Las ilusiones no son sino forma, su contenido nunca es verdad. Texto capítulo 23, epígrafe 2, párrafo 18, oración 8 y párrafo 19, oración 9. Y párrafo 19 ¿Sigo? es todo el párrafo. No, vamos a hacer un comentario, por favor. Esto que acabamos de mencionar de que Jesús hace una mofa, no de nosotros, esto nos tiene que quedar clarísimo. Jesús nunca se reiría de sí mismo, porque así nos lo enseña también en el texto. Quiero recordar que en el capítulo 4, 5 nos habla de reírte de ti mismo, querría decir que te ríes de los demás, porque siempre además quieres quedar por encima de los otros, ¿no? Creo que es cuando nos habla del problema de la autoridad. Sí, pero pone que es una mofa benigna, buena. Ya, pero que eso no tiene sentido. El hacer mofa es despectivo. A ver si nos entendemos. Es una asociación imposible. ¿Quieres? Bueno, no tienes el libro ahí, ahora lo buscamos. Porque es muy importante que esto se entienda porque de verdad que parece que podemos pasar por alto, por encima, como si no pasara nada, pero es vital que esto se comprenda para una interacción saludable entre los hermanos. Tenemos que tener en cuenta de que aquí en el mundo hacíamos mofa de los hermanos, de que están hechas la mayor parte de las conexiones de comedias, sátiras, de reírse del hermano o de uno mismo, ¿verdad? Y eso no es saludable, eso es egoico. Antes creíamos Claro, que claro, reírnos de aquí nosotros mismos, ¡ay, qué aquí tonta quede soy! apatinado. Claro, Aquí aquí quede no apatinado. ha sido muy fino, aparentemente. Ajá. Mofa, dice, acción, gesto o dicho cuya finalidad es burlarse de una persona o de una cosa tratándolas con desconsideración o desprecio. Entonces, hacer mofa de alguien es reírse de él.
Y Jesús no se va a reír de su hermano. Todo lo contrario, Jesús lo que nos muestra completamente es un respeto genuino, absoluto, todo abarcador. Por eso es muy diferente hacer mofa del ego que del hermano. Muy diferente. De lo que hay que reírse es del ego. Por eso hay que hacer esta clara distinción entre yo, la mente y el ego. El ego es un sistema de pensamiento que al aceptarlo como suyo, la mente se convierte en un cuerpo pecador, en un cuerpo vulnerable, débil. Y entonces es cuando la mente equiparada con el cuerpo se cree que puede darle vida a un esqueleto, pintando sus labios de color rosado, vistiéndolo de punta en blanco, acariciándolo y mimándolo. Se lo cree. Pero es la mente que ha enfermado por hacerle caso a un sistema de pensamiento que ella misma se inventó, que está enfermo porque significa que cree que ha podido matar a Dios, o por lo menos dejarlo tocado y herido y medio hundido, ¿no? Entonces, Espíritu Santo, esa es la idea. Por eso cuando Jesús, lo hemos visto en las notas hace poco, no sé si estabas tú presente, Santo Hermano, cuando Jesús le habla a Santa Helen de que no es amoroso reírse de una hermana con otro hermano. Jesús le llamó la atención a Santa Helen por, en el capítulo 3, que estamos ahora con ello en las notas, hay un momento en que con un episodio del taxi, ¿no? Donde estaban cogiendo un taxi, San William le cede el taxi a otra persona y comienza una serie de acontecimientos aparentemente sin sentido porque había tomado la decisión desde el ego. Entonces empieza una cadena eslabonada de creaciones falsas, de pensamientos, situaciones, pensamientos que dan como lugar las acciones de aquellos que no saben lo que hacen. Pues comienza una serie de situaciones sin sentido, y una de las cosas que le comenta Jesús a Santa Helen es que reírse de una hermana con otro hermano nunca es la voluntad de Dios. Por eso es tan importante acoger la idea de que reírse de alguien o de uno mismo no es amoroso. Lo que estábamos diciendo, una mofa benigna, sería un oxímoron. Es como la guerra santa. Son dos palabras que son opuestas entre sí. No pueden ir unidas. Un amor odioso no tiene sentido porque una anula al otro, a la otra, ¿verdad? El significado de una anula a la otra. Entonces, si me permitís un segundito, voy a ver si lo encuentro rápidamente. Creo que estaba cuando hablábamos del problema de la autoridad, que Jesús hace... no, pues es antes. En el capítulo 3, bueno, ahí ya empieza a hablar del problema de la autoridad, sí, la verdadera autoría. En el punto 6, los juicios y el problema de la autoridad, sí, que es el capítulo 3. Entonces dice, párrafo 5, cuando te sientes cansado es porque te has juzgado a ti mismo como capaz de estar cansado. Cuando te ríes de alguien es porque has juzgado a esa persona como alguien que no vale nada. Cuando te ríes de ti mismo, no puedes por menos que reírte de los demás, aunque no sea porque no puedes tolerar la idea de ser menos que ellos. Todo esto hace que te sientas cansado, ya que es algo básicamente, descorazonador. No eres realmente capaz de estar cansado, pero eres muy capaz de agotarte a ti mismo. La fatiga que produce el juzgar continuamente es algo realmente intolerable. Es curioso que una habilidad tan debilitante goce de tanta popularidad. No obstante, si deseas ser el autor de la realidad, te empeñarás en aferrarte a los juicios. También les tendrás miedo y creerás que algún día serán usados contra ti. Sin embargo, esta creencia solo puede existir en la medida en que creas en la eficacia de los juicios como un arma para defender tu propia autoridad.
Como vemos cuando Jesús nos habla en el texto de lo que es reírse de alguien o de uno mismo, no es lo saludable. Por eso aquí lo que hay que tener claro es que esa mofa no es hacia el Hijo de Dios, es hacia el ego, ¿verdad? Pues muchas gracias. Seguimos leyendo ahora sí. Sí. Muy cuidadosamente, por lo tanto, Jesús explica que la vida es unidad con nuestra fuente en el cielo, donde la mente de Cristo y la mente de Dios son una. Vida, espíritu y mente son términos básicamente sinónimos uno del otro y comparten las características de falta de forma, inmutabilidad y vida eterna. Lo que nosotros en el mundo hemos identificado como vida en el cuerpo, como las ondas cerebrales y los latidos del corazón, claramente no es lo que el curso llama vida. En efecto, una lección del libro de ejercicios 167 se titula Solo hay una vida y esa es la vida que comparto con Dios. Por lo tanto, lo que experimentamos como vida, como un organismo físico y psicológico, es una caricatura o una parodia de nuestro verdadero ser, el Cristo que Dios creó como verdadera vida. Es importante entender cómo se ve la vida en un curso de milagros. De lo contrario, los estudiantes terminarán confundiéndose, tanto al entender las enseñanzas no dualistas del curso como al aplicarlas en sus vidas personales. O sea, la vida tal como la conocemos es una ilusión. Solamente la vida es espíritu, es sin dualidad. O sea, lo que tenemos aquí, que Eso es, llamamos vida, como ha dicho aquí el latido del corazón, es una ilusión, porque no estamos aquí. eso es. Exactamente. Ujú. Así es, no hemos venido jamás. Como nos dice Jesús, puedes Difícil imaginarte que hubo entender un esto, ¿no? tiempo, ¿quieres imaginarte? ¿Eh? Difícil ¿Perdón? entender esto, de que no estamos aquí. Bueno, tan difícil como uno se lo quiera hacer a sí mismo, porque en el fondo es la cosa más sencilla del mundo. ¿Tú no prefieres no haber sido un cuerpo jamás? Yo sí. Esto es cuestión de voluntad. ¿Qué quiero yo? Quiero ser espíritu. Entonces lo de ser un cuerpo me parecerá irrisorio. Yo un cuerpo. No. Los cuerpos solo ofrecen limitaciones, vulnerabilidad, ¿verdad? Fíjate que Jesús nos hace varias menciones al tema del cerebro. Si queréis las vemos en un momentito. Vamos a buscarlo en el texto porque ¿Vale? hay Claro. exactamente 6 resultados. He hecho la búsqueda poniendo cerebro. Santa Sandra nos dice, una vida aquí aparentemente es lo más parecido a la muerte en la ilusión. Una vida aquí es una muerte en vida. Así es una muerte en vida. Porque equipararnos con algo que va a morir, vivíamos con miedo. Eso es lo que hay que querer ver, ¿verdad? El Espíritu Santo lo que nos enseña es que le hemos llamado vida a la muerte y creemos que nos gusta. Este tiempo del mundo del sueño, ¿verdad? Es un tiempo que le quitamos a la eternidad. Santa Sandra nos dice, elijo ser espíritu ante todo, ya no elijo ser un cuerpo, aunque pareciera que oponemos resistencia. Bueno, pues como nos enseña Jesús, no uses tu falta de fe contra ti mismo. Entrégasela al Espíritu Santo para que Él nos insufle de la fe que necesitemos. No usemos la falta de fe, ¿verdad? No pongamos resistencia a la verdad, sino que reconozcamos que, Padre, pareciera que me está faltando fe, ayúdame a tener fe, dame fe. Si me parece que me está costando, pues reconozcamos que me está costando. Pidamos ayuda. Sí, todo esto es un camino para aprender a pedir ayuda a aquel que sabe, aprender a pedir interpretación, que es lo mismo que pedir ayuda. Interprétamelo tú.
recuérdame quién soy, porque en el momento en que Dios te dice, claro que puedes, ¿cómo no vas a poder? Si tú eres yo. Cuando se te dicen cosas así, ¿tú qué haces? Dices, es verdad, pero ¿qué me estaba yo creyendo? Entonces te reconoces como el Cristo, que como acabamos de leer es nuestra verdadera identidad, el Cristo. ¿Mm? Importantísimo. Pues bien, vamos a ver entonces estas menciones al cerebro que nos ofrece Jesús. Capítulo 15, el instante santo y los dos usos del tiempo. En el párrafo 2, epígrafe 1. A ver, un segundito. Capítulo 15. Porque vale, es que no es el capítulo 15, perdón. Es el capítulo 13, en la introducción. Pido disculpas por el error y vamos para el capítulo 13. San Miguel se ha caído de la conexión, vamos a volver a darle paso. Perdón. Capítulo 13, el mundo inocente. No Hola, San conectado. Miguel, disculpa, que te he tardado un poquito en darte paso, disculpa. Pues muy bien, es capítulo 13, el mundo inocente, segundo párrafo, donde se nos dice: la aceptación de la culpabilidad en la mente del Hijo de Dios fue el comienzo de la separación, de la misma manera en que la aceptación de la expiación es su final. El mundo que ves es el sistema ilusorio de aquellos a quienes la culpabilidad ha enloquecido. Contempla detenidamente este mundo y te darás cuenta de que así es, pues este mundo es el símbolo del castigo y todas las leyes que parecen regirlo son las leyes de la muerte. Los niños vienen al mundo con dolor y a través del dolor. Su crecimiento va acompañado de sufrimiento y muy pronto aprenden lo que son las penas, la separación y la muerte. Sus mentes parecen estar atrapadas en sus cerebros. Como vemos, Jesús no pone al cerebro como algo que haya que ensalzar, sino todo lo contrario. La mente está atrapada en el cerebro, ¿sí? Y sus fuerzas parecen decaer cuando sus cuerpos se lastiman, ¿sí? Parecen amar, sin embargo abandonan y son abandonados. Parecen perder aquello que aman, la cual es quizá la más descabellada de todas las creencias. Y sus cuerpos se marchitan, exhalan el último suspiro y se les da sepultura y dejan de existir. Ni uno solo de ellos ha podido dejar de creer que Dios es cruel cuando hemos creído esto, ¿verdad? Como vemos aquí, la palabra cerebro se usa con el sinónimo de que encapsula a la mente, la limita, no te permite interactuar con el entorno. Si no fuera por el cerebro yo no podría interactuar, todo lo contrario. Lo que Jesús nos pide es que prescindamos de la creencia en el cuerpo y lo usemos solo a nuestro favor. Las mentes, claro que se pueden comunicar sin el uso de los cerebros, que no son más que una imagen. ¿Qué es el cerebro? Una imagen mental. Y ahora nos vamos al epígrafe, al párrafo 2 del capítulo 22. En el primer epígrafe, el mensaje de la relación santa. Capítulo 22, epígrafe 1, párrafo 2, el mensaje de la relación santa. Voy a leer solo el trocito que ya lo tengo aquí. Frase 7. El cerebro no puede interpretar lo que tu visión ve. El cerebro no puede interpretar lo que tu visión ve. Esto tú lo puedes comprender. El cerebro interpreta para el cuerpo del que forma parte. Es decir, como nos decimos que el cerebro es una parte del cuerpo, pues todo lo que digamos que hace el cerebro es para validar la creencia
en el cuerpo, interpreta para el ego, ¿sí? Para que parezca que yo soy un cuerpo, que yo soy un cuerpo, ¿verdad? Pero tú no puedes comprender lo que dice. Lo que dice el ego es incomprensible para mí, la mente que se lo inventó. Sin embargo, lo has escuchado y te has esforzado durante mucho tiempo en entender sus mensajes. Y la siguiente mención es en la lección 92 de la primera parte del libro de ejercicios, en el primer párrafo, lección 92, que dice así: los milagros se ven en la luz y la luz y la fortaleza son una. Uno. La idea de hoy es una ampliación de la anterior. No asocias la luz con la fortaleza ni la oscuridad con la debilidad. Ello se debe a que tu idea de lo que significa ver está vinculada al cuerpo, a sus ojos y a su cerebro. De ahí que creas que puedes cambiar lo que ves poniendo trocitos de vidrio delante de tus ojos. Poniendo trocitos de vidrio delante de tus ojos. Esta es una de las muchas creencias mágicas que proceden de tu convicción de que eres un cuerpo y de que los ojos del cuerpo pueden ver. 2. ¿Crees también que el cerebro puede pensar? Si comprendieses la naturaleza del pensamiento, no podrías por menos que reírte de esta idea tan descabellada. Ahora sí que nos reímos, ¿verdad? ¿Cuál es la naturaleza del pensamiento? ¿De dónde viene todo pensamiento verdadero? De Dios. De Dios. ¿Verdad? ¿Cuál es la fuente de todo pensamiento cierto, cuerdo? Dios. Por eso también se nos dice que los milagros tienen su origen en Dios, ¿verdad? El principio número 2, los milagros de por sí no importan, porque los milagros han adoptado, es pensamiento de Dios habiendo adoptado forma, y la forma que han adoptado el pensamiento de Dios es lo que no importa, pero sí importa que vienen de Dios. Lo único que importa es su origen, el cual está más allá de toda posible evaluación. Dios no puede ser juzgado por su Hijo. ¿Verdad, corazón? Qué rollo que vaya la voz por otro lado. Va la voz por otro lado, qué rollo. Bueno, no pasa nada. Como ves, está pasando últimamente en la conexión con Santa Mónica también. Es solo cuestión de esperar un poquito más a que llegue la voz. No pasa nada. Es cuestión de practicar la paciencia. Todo lo que parece ocurrir son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Eso es. Entonces, ¿que parece que hay un desfase entre la imagen y el sonido? No hay problema. Hakuna Matata. No hay problema. Yo solo me espero a que llegue el sonido. ¿Verdad? Y ya está. Esas eran las referencias, no había más. Entonces, hemos leído que también hacía mención, nos ha sacado a colación la lección 167. Solo hay una vida y esa es la vida que comparto con Dios. Solo hay una vida y esa es la vida que comparto con Dios. Lección 167. Santa Sandra Echevarri nos dice: santos maestros, les dejo por ahora porque iré al ilusorio hospital a ver a nuestra hermana mamá. Le damos luz entre todos a su mente y a la mía, que son una. Así es, Santa Sandra, te damos la luz. Somos la luz, cariño. Que se ponga buena tu mamá pronto. Que así sea. Amén. Muchas gracias. Así es, vamos con ella mentalmente. Vamos Así juntos. es. En esta lección 167, claro que sí. Lección 167, solo hay una vida y esa es la vida que comparto con Dios. Vamos a leer
en el párrafo 3 nos dice, tú crees que la muerte es algo que solo tiene que ver con el cuerpo. Sin embargo, es solo una idea y no tiene nada que ver con lo que se considera físico. Los pensamientos se encuentran en la mente. Estos pueden, entonces, aplicarse según lo dicte la mente. Y es en su punto de origen donde debe efectuarse el cambio, si es que éste ha de tener lugar. Las ideas no abandonan su fuente. El énfasis que este curso ha puesto en esta idea se debe al papel central que ocupa en nuestros intentos de que cambies de parecer con respecto a ti mismo. Es la razón de que puedas curar. Es la causa de la curación. Es la razón de que no puedas morir. Su veracidad te estableció como uno con Dios. 4. La muerte es el pensamiento de que estás separado de tu Creador. Es la creencia de que las condiciones cambian y de que las emociones varían debido a causas que no están bajo tu control, que no son obra tuya y que tú jamás puedes cambiar. Y en cambio, nos vamos a ver el párrafo 12 donde dice, compartimos una sola vida porque tenemos una sola fuente desde la que nos llega la perfección, la cual permanece por siempre en las santas mentes que Él creó perfectas. Somos ahora tal como siempre hemos sido y como seremos siempre. La mente que duerme no puede sino despertar, según ve su propia perfección, reflejando al Señor de la vida tan perfectamente que se funde con lo que allí se ve reflejado. Y ahora ya no es un simple reflejo, sino que se convierte en aquello que refleja y en la luz que hace que el reflejo sea posible. La visión deja ahora de ser necesaria, pues una mente despierta es aquella que conoce su fuente, su ser y su santidad. Amén. Reconocemos al Señor como nuestro Amén. Creador. Bendición, hermanos. Qué maravilla, ¿verdad? Esto es lo que somos. Vida, espíritu, mente. Mente espiritual. Viva. ¡Que viva la mente espiritual! ¡Que viva Dios! Pues muchísimas gracias, hermanos milagrosos. Seguiremos mañana. Gracias a todos. Sí. ¿Te parece bien? Mañana nos vemos a las 12, ¿no? A las 12. Hasta A mañana, las Gilda. 12. Y Gracias. repetimos horario a las 12. Estamos aquí. Igualmente. Un placer compartir. Bendiciones para todos. Todo el amor. Gracias. Seguiremos leyendo en un ratito, en unos instantes, en un instante santo, el capítulo 23, las leyes del caos. La guerra contra ti mismo nos queda las leyes del caos, punto 2. Todo el amor. Gracias. Gracias. Gracias, Santa Sandra. Nos amamos igualmente a todos. Estamos contigo, todos estamos contigo, con nuestra hermana mamá. Bendiciones.